Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente estamos aquí con ustedes, empezando pues un videito más y esta vez estábamos viendo algo muy interesante, mi brother, que se ha traído Rise of Kingdom el mes pasado. Y pues no lo habíamos visto, sino hasta que nos dijo un compañero por el directo, ok, de que prácticamente lo que Six. estamos teniendo por aquí es los números más importantes de jugadores top en todo Rise of Kingdom. Vamos a poner nuestro likecito por aquí. Hay algo que nos ha traído Rise of Kingdom, ¿no? Y son los números con respecto a el juego creado por Lilith, ¿no? Lego Rise of Kingdoms, que la verdad es que aquí podemos ver una gran cantidad de personajes, jugadores muy conocidos durante el tiempo que han demostrado mucha cantidad de kill points, subidas de poderes impresionantes, ¿no? Y todo eso lo podemos ver en este video que tenemos por aquí. La verdad es que está muy interesante, ok, lo que estamos viendo, porque esto nos dice quién es el que hace esa mayor cantidad de kill points y apoyan a sus reinos con todos esos números, ok. Years, we've been building kingdoms, battling wars, and forging friendships. Year after year, our commanders grow wiser, our troops stronger, and our strategies more refined. This past year has been especially remarkable, with governors breaking boundaries and reaching new heights. Let's take a look at what we've achieved together. Over the past year, more than 16. El año pasado se unieron 16 millones de jugadores, brother, ok. Así que prácticamente que Rise of Kingdom cada año está añadiendo muchos más jugadores a lo que sería pues su juego, ¿no? Su plataforma, su aplicación de Rise of Kingdom, tanto en el teléfono como en la computadora, ¿no? Entonces, algo muy importante que tiene Rise of Kingdom es que lo podemos jugar con su programa en la computadora, ¿no? Con su instalador en la computadora y en el teléfono también por muchas opciones vamos a tener para instalarlo por el teléfono, ¿ok? Entonces, bueno, y lo más importante es que lo emparejemos con alguna red social, sea Google, sea Facebook, sea pues cualquier red social que nosotros tengamos. Es muy importante que nosotros tengamos aquí pues la entrada a esa seguridad, ¿ok? Porque prácticamente que es la única manera de poder nosotros guardar nuestras partidas, ¿no? Fíjense, el año pasado se unieron 16 millones de jugadores, lo que amplió nuestra familia a casi 200 millones de jugadores. Entonces prácticamente que sí hay muchos jugadores dándole duro a lo que sería pues todas estas avances, ¿no? Ahora, 200 millones de jugadores que pueden ser también que se han creado algunas personas, se puede ser que se han creado 2, 3 cuentas, 4 cuentas, ¿ok? Entonces, bueno, hay que ver si esos números también están añadidos en esos 200 millones de jugadores que ya tiene Rise of Kingdom. 1 million new governors joined Rise of Kingdoms, expanding our family to almost 200. 199 millones 600 mil jugadores, ¿ok? Million brave warriors. 305 new. Nacieron 305 nuevos reinos y se crearon 896 alianzas, ¿ok? 305 reinos son bastantes, mi brother, ¿ok? En un año, o sea que más o menos eso es lo que se va creando en un año. 300 reinos, o sea que vamos a tener que esperar más o menos como unos 3 años más para poder ver 1000 reinos más, ¿no? O que podamos decir, vale, vayamos por el 3001, ¿no? 3002, 3003, porque ahorita vamos más o menos por el 2700, si es que no me equivoco, ¿ok? 2700, no, perdón, 3700, ¿no? Vamos por el 3700, ya vamos llegando a los 4000 reinos. Pero no. Vamos llegando a los 3000 reinos porque empieza el conteo desde el 1001, ¿ok? Desde el 1001 empieza el conteo de los reinos, entonces prácticamente que se le disminuiría 1000. Entonces estaríamos ahorita con 2700 reinos, sabiendo que estamos más o menos por los 3700, ¿no? Kingdoms were born, and close to 900,000 alliances. 896 mil alianzas se han creado. Espectacular. O sea, sabiendo que cualquiera se puede crear una alianza, pues casi se ha creado 1 millón de alianzas en todos los reinos, ¿ok? Were created. Here are the countries where the. Estos son los países de los que proceden la mayoría de nuestros jugadores. Está por aquí Estados Unidos en primer lugar. Vaya, increíble como en Estados Unidos pues se puede dar una gran cantidad de jugadores. Y muy cerca está Vietnam, ¿ok? Los vietnamitas, vaya que son demasiado activos en Rise of Kingdom, ¿ok? A pesar de que el juego es chino,
China debería tener una cantidad impresionante de jugadores, ¿ok? Pero no lo estoy viendo, bro. ¿Por qué? China, ¿será que pues tiene límites? ¿Será que está censurado? Claro, sí, hay varios límites que pone China, pues con respecto a los juegos, ¿no? Hemos visto de que sí, en China está censurado un poco lo que sería pues el mucho jugar en los teléfonos, en dispositivos. Entonces prácticamente que, porque es que China, bro, China tiene la máxima cantidad de personas en el mundo. Entonces prácticamente que o están tapando la cantidad de jugadores que hay de Rise of Kingdom en China, o de verdad está censurado, limitado la cantidad de horas que puedes jugar en China, ¿ok? Entonces esto es un punto muy importante que yo quiero resaltar por acá, porque China prácticamente, bueno, China e India también, ¿no? Pero India creo que ha también restringido un poco los juegos de Tencent, creo, me parece, ¿ah? Entonces en la India, pues puede ser que no haya tantos jugadores, ¿ok? En la India. No sé si sea el internet, no sé si sea la pobreza, pero prácticamente que en la India hay mucha cantidad de personas, ¿ok? Hay demasiadas personas en la India, entonces sí, son circunstancias que pues no dejan de que China y India estén top 1 por aquí, ¿ok? Eso también depende de lo cómodos que estén los países, ¿ok? Y bueno, lo bien económicamente que estén por aquí, ¿ok? The majority of our players come from. Ah, pero no vimos Here are the countries que está Brasil, bro. Brasil, hermano, top 3. No. O sea, imagínate, Brasil lo tenemos aquí al ladito, bro. Y Brasil es el top 3 jugadores más grandes que hay en Rise of Kingdom. Más que México, más que Perú, más que Chile, más que Argentina. Prácticamente que Brasil es la locura, ¿no? De jugadores de habla portuguesa, ¿no? O sea, prácticamente que el idioma es portugués, ¿no? El idioma no es brasilero, el idioma es portugués. Entonces, prácticamente que en este idioma se consume muchísimo Rise of Kingdom, ¿no? El portugués. Muy importante saber esto porque así podríamos pues sacar subtítulos y todo esto para los brasileros también, bro. Que bueno, hay muchos que pues se conforman con jugadores hispanos, ¿ok? Que no son brasileros, aunque hemos visto que hay youtubers brasileros, ¿ok? De los cuales creo que es Boom Boom 1, ¿no? Brasilero, o no, no, él habla en inglés, creo, ¿no? Él habla en inglés, entonces no entra en ese punto, pero prácticamente que estoy impresionado como Brasil está top 3 en este punto, ¿ok? Brasil, después Rusia, bro. Cuando sabemos que Rusia pues está limitado un poco las cuestiones allá, ya ustedes saben que pues la guerra, las cuestiones, entonces ha habido censura y ha habido pues una especie de sacar del mercado lo que sería todo lo que beneficie otras empresas de Rusia. Entonces fíjense que Rusia es la top 4 con más consumidores de Rise of Kingdom. Qué locura, bro. Y Turquía, bro. Los turcos, ¿ah? Los turcos, que siempre se habla de los turcos, ¿no? Los turcos están aquí, los turcos están allá. Los turcos están dominando tal reino. Los turcos nos han quitado este reino, los turcos nos han ganado. Entonces, bueno, prácticamente que sí, los turcos también están, pero espectacular por aquí a full, con la mayoría de descargas en el país, ¿no? Veamos. Los indonesios, mi brother. Los indonesios con los que nosotros hemos compartido el KVK1. Bueno, antes del KVK1, la creación del reino y contra los que hemos luchado para la conquista del 3218. Porque dijeron que se iban a venir 1000. O sea que habían 700 indonesios haciendo un jumper para conquistar el reino donde estamos. Y prácticamente que mis brothers no han podido hacer este procedimiento de estar conquistando. Pues el reino lo hemos podido conquistar a nosotros los hispanos. Gracias a todos los compañeros de aquel momento, ¿no? A ver, Alemania, mi bro. Germany, ¿no? Alemania también. Alemania, mi brother. Vaya, aquí lo que falta es Polonia. Que prácticamente que son los países que, bueno, siempre han estado en cuestiones de guerra y esto. Prácticamente Rusia está. Alemania está. Falta Polonia, bro. O a lo mejor es que le faltan, pues, habitantes a los polonos. Y pues no están aquí, pero wow. Corea del Sur, mi bro. Corea del Sur, que es un país, mi bro, que está muy desarrollado.
Lamentablemente su hermano, su país hermano Corea del Norte, pues no puede estar en este punto debido a los límites que tienen allá en estos países, ¿no? Pero límites monstruosos, que la verdad es que vemos cómo pues tenemos estas situaciones aquí bien increíbles. Y el país que representa a los hispanos, mi brother, ¿ok? México. Prácticamente felicidades a los mexicanos que también... Bueno, Brasil también representa a nosotros los hispanos, ¿no? Pero México también está ahí, así que a nosotros los hispanos también deberían estarnos poniendo ahí, bro, en el top, ¿no? Sacándonos una civilización, bro. Una civilización hispana, peruana, brasilera, ¿no? Deberían, bro. Mira, mucha gente apoya de aquí de los suramericanos lo que sería las descargas en Rise of Kingdom. Y ahí está Filipinas también, ¿no? Que prácticamente que son países asiáticos, ¿ok? Filipinas, Corea del Sur, Indonesia, países asiáticos. Los asiáticos están muy top por aquí, la verdad, ¿ok? Está interesante. And you can even find Rise of Kingdoms governors in the Jugadores en Svalbard and Jan Mayen, Saint Barthélemy y en Cocos, Keeling Island. O sea, en las islas muy lejanas estamos teniendo jugadores. 2 jugadores por aquí, 2 jugadores por acá, 1 por acá. Ya me imagino con el internet de Elon Musk, ¿no? Esos internet con el internet satelital que es muy rápido, creo que se llama ¿cómo se llama? Wow, no recuerdo cómo que se llama el internet de Elon Musk, que prácticamente que con esto ya la gente llega a pues a muchas grandes distancias, ¿no? Sin cable, sin cableado ni nada, pues puede llegar a estas islas. Y si no existieran, pues estos satélites pues no pudieran jugar desde estos sitios tan lejanos, ¿ok? Así que bueno, increíble, bro. Ya me imagino a estos jugadores por acá. Los sitios más remotos de la Tierra. En este año muchos se embarcaron en nuevas aventuras en busca de un lugar al que llamar hogar. Lo supuso un total de 896 migraciones. 896,000 migraciones. Uf. With a total of 896,000 migrations. Increíble. And more than 5 million cities were 5.800.000 cereos, ¿ok? Ciudades totalmente quemadas. Lamentablemente para muchos jugadores, para 6 millones de jugadores, les han quemado sus ciudades, ¿ok? Y han sido registradas por Rise of Kingdom. burned in fierce battles. ¿Cuántas habrán sido quemadas aquí en el 3218? Ese es 395 más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, perdón, chicos, perdón. This year, we witnessed Este año hemos sido testigos de cómo 3 gobernadores alcanzan los 2.000 millones de puntos de poder por primera vez en la historia. Claro, Ekremavi, bro, fue el primerito, ¿no? Claro, el primero fue Ekremavi, seguido por poco después por Mr. Hope y White Lion, ¿ok? 3 governors reaching 2. Pero Ekremavi abandonó el juego, bro. Así que Ekremavi lo que hizo fue demostrar que tenía mucho dinero y ya, bro. Eso fue todo, lamentablemente, ¿ah? Billion power for the first time in history. The first was Qué bonito se ve esto, bro. Qué bonito se ve esa ciudad ahí. Este año hemos podido, ok, Ekremavi, 2.069 millones. Ekremavi. Shortly followed by Mr. Hope Mr. and Hope. Wild Lion. Y White Lion, bro. The Espectacular, top ¿ah? 10 strongest players are Los top jugadores más fuertes que hay en estos momentos, o con más poder prácticamente, se podría decir que es Ekremavi, top 1, ¿ok? Y White Lion y Mr. Hope están más abajo porque pues han estado en guerra, ¿ok? Y le han dado duro, lo hemos visto aquí en el canal. ¿Cómo? ¿Quiénes fueron? Ok, Mr. Hope, Maverick, bro. Maverick todavía está en 1.400 millones y Baba TZ Tour en 1.100 millones de poder. Baba TZ Tour lo vamos a ver en todos lados, bro. Ese es el poder que tiene ahorita Mimi, ¿no? Mimi, ok, el poder que tiene Mimi. Casi 1 millón, por aquí, perdón, casi 1.000 millones y casi 1.000 millones con su segunda cuenta. Yoda 808 volvió a subir Yoda, toda esa cantidad de poder. Wow. Beta Cyborg que pues ha migrado, antes estaba el 2489,
Ha tenido varias migraciones BT Cyborg y ahora está en el 2429. Y Boom 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 3, que está en la alianza del 1960, ¿ok? Yet, even with less power, you can triumph through. Sin embargo, incluso con menos poder se puede triunfar con táctica y maestría. Estos son los jugadores con más puntos kills, que son Osno, que es el papá de las kill points. Ya lo hemos visto durante mucho tiempo, que a lo mejor puede ser que sean varios jugadores porque juega mañana, tarde y noche en los momentos de guerra. Entonces puede ser que aquí exista una especie de ayuda, ¿ok? Peacemaker 12168 también tiene ayuda porque debe jugar día, mañana, tarde y noche. Entonces Asma Asis, mira, 72 mil millones, 70 mil millones, 70 mil millones. Baba Ataturk, que ha llegado justamente hace poco, cuando perdió su último KBK, llegó a los 70 mil millones de kill points. Y Arbix, fíjate que Baba Ataturk no es que esté lejos de Osno, está cerca de Osno, se podría decir. Y Arbix, el famoso Arbix, jugador asiático, no se puede quedar atrás, con 68 mil millones de kill point, que está en el reino, su reino 2489 juntamente con Po, ¿no? Tactics and mastery. Here are the players with the most kill points. Ok, top 6 de 1960, un jugador asiático, un jugador chino, por aquí Cat de 2489, el Kingdom of Topkins, 62 mil millones, Clubman, este no lo había visto, Lively, 61 mil millones, y un jugador chino también por acá en 1777 en el reino, 56 y 56 también en 1316, jugador chino también, ¿ok? Espectacular la cantidad de kill points, bro. And of course, the greatest battles come. Y por supuesto las grandes batallas conllevan grandes sacrificios. Cuando hablamos de sacrificios hablamos de las DITs, las tropas que se nos mueren, ¿no? Las tropas que se nos mueren en los campos de batallas, prácticamente que los sacrificios que habla aquí Rise of Kingdom es cuando le metemos a las guarniciones, cuando le metemos a los rallies y las tropas se van muriendo, o cuando nos serean la ciudad. Vale, ese ya lo están ocupando, vamos a mandarlo para otro. Cuando nos serean la ciudad, cuando suarmeamos banderas, suarmeamos fortalezas, que solamente lo pueden hacer esas ballenas tan top, tan pro como lo podría hacer esto que estamos viendo por aquí, que se llama Mocote, que es el jugador profesional del PGMY, ¿no? O perdón, PSG brasilero. Mocote, que es Marquinho, ¿ok? Que está top 1 en tropas que han sido muertas, ¿ok? O sea que si a él le hubieran, si le contáramos todas esas tropas muertas que tiene ahí, sube más que Mocote, perdón, sube más que Cremavi, sube más que Osno, sube más que todos estos jugadores, ¿ok? El poder, prácticamente que Mocote es el top 1 en tropas muertas en todo Rise of Kingdom. Segundo está Fluffy Pony, que ha sacrificado un total de 375 millones de tropas. Después está Yoda 808, que ha sacrificado 361 millones. Arbix, para los jugadores que no les gusta matar sus tropas, brother, miren estas cantidades de DITs, ¿ok? Las DITs ya ustedes la pueden encontrar en información y pueden venir para acá y pueden verla. Yo tengo 32 millones de DITs, ¿ok? Muy complicado llegar a este punto. Y con esas 32 millones de DITs, tuviéramos ahorita en los 300 millones de poder. Imagínense estos jugadores con 400, con 300 millones de DITs, cuánto poder no tuvieran ahorita, ¿ok? Entonces son cálculos que tenemos que tener ahí pendientes. Baba Ataturk, 300 millones de DITs. Arbix, 343 millones de DITs. Y así para abajo. Torpo, los chinitos por aquí, de 2666 y 1698. Y Cat del 89, 260 millones. With great sacrifices. Here are the players with the most T5 deaths. Kingdom glory is above all. This year, our governors had many opportunities to defend it. With 494 se dieron KVKs 494 KVKs. Y en Heroico es el que más lo han elegido, ¿ok? El que estamos jugando ahorita, el que ha nacido, el primero que ha nacido, bro. Heroic Anthem, played 127 times during the past year. And here are the commanders that led our. Este es un punto importante. Hablamos de Nevsky, hablamos de Scipion Prime, Juana Prime, Liu Che, Sugelian. ¿Por qué están aquí? Porque son comandantes que prácticamente que todo el mundo los ha sacado. Y aquí podemos comprobar de que hay más caballería que infantería, ¿ok? Hay más caballería
que infantería, brothers. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi bro? Que Nevsky ha sido por mucho tiempo el comandante que lo han sacado más, ¿ok? Que lo han tenido más jugadores, más personas, ¿ok? Que ha sido Nevsky, de segundo Escipión, de tercero Juana, de cuarto Liu Che y de quinto Sugelian, ¿ok? Que prácticamente que es la tercera especialidad que se usa más por aquí. Entonces ya estamos viendo, mis bro, estamos viendo un poco cómo la gente en el mundo ha estado pues poniendo aquí a estos comandantes. Sigamos. Governors to glory. Okay. You can achieve a lot during one KVK. Together, Cabe aclarar que Liu Che estuviera de primero, pero Nevsky ha salido 2 años antes, ¿ok? Nevsky ha salido 2 años antes, o un año antes, 1 año y medio antes. amassed countless kill points. Acumulamos incontables puntos de muerte y perdimos miles de millones de tropas T5 en una sola batalla de KVK, ¿ok? Esto es hecho en un solo KVK. 13.000 millones, 11.000 millones, 11.000 millones, 10.000 millones. Cabe recalcar que yo solamente he matado 60 millones, ¿ok? Y miren lo que pueden hacer en un solo KVK, bro. En un solo KVK. Efraín ha matado solamente 60.000 millones de tropas y ellos 10.000 millones. Es que ni siquiera llegamos a... No, bro, es que ni siquiera llegamos al millón. O sea, 10 millones de kill point. No te lo creo, bro. No te lo creo. Es demasiado. Ah, no. Ya entiendo. Sí. No, es que era muy desgarrafal, ¿no? Lo que han hecho en un KVK, claro. Nosotros por lo menos, hemos hecho más o menos como 1.300 millones. Pero miren, las ballenas han llegado a 10.000, 11.000, 13.000 millones de kill point. Vaya, 10 veces más que lo que hemos hecho en nuestro KVK más grande, ¿no? And lost billions T5 troops in a single KVK. Okay. Here are the kingdoms with the highest kill points achieved in a Estos son los reinos con más puntos de muerte conseguidos en un solo KVK. 1093, 1960, 1093, 1960 y 1365. Reino de Justice, ¿no? Ok. Single KVK. And these are the players with the highest kill point increases over the... En el último año, los que han subido más sus kill points. Peacemaker, Osno, BT Cyborg, el chinito de 1960 y Genie. Past year. They sure fought a lot. This year, we also introduced 11 new commanders. Liu Che, Gorgo, Lapu Lapu, Gonzalo de Cordoba, Gaja Mada, Eleanor of Aquitaine, Belisarius Prime, Ashurbanipal, Herman Prime, Scipio Aemilianus, and William Wallace, with Liu Che being the most beloved among our governors. Our community continues to grow, with more than 2,400,000 governors joining our social media platforms. ¿Cómo? A Facebook se han unido muchísimo. Miren Facebook, bro. En Facebook se han unido 1 millón de personas, 1.160.000. A Instagram 641.000. A YouTube 248.000. A Discord 200.000 y a TikTok 159.000. 2,400,000 governors joining our social media platforms. We held numerous events and contests, giving our governors a chance to win a total of 5.5. Hemos celebrado muchos eventos y concursos. Nuestros gobiernos tuvieron la oportunidad de ganar un total de 5.500.000 gemas. Million gems, and many other in-game items and merchandise. Our content creators have worked. Nuestros creadores de contenido han trabajado sin descanso para traerte las mejores guías y consejos, mantenerte al día de las batallas, de KVK más importantes y de las partidas de la Liga Osiris en tiempo real. Además de alegrarte el día con un poco de humor al puro estilo de... To bring you the best guides and tips. Keep you up. Nuestros creadores de contenido han trabajado sin descanso para traerte las mejores guías y consejos para mantenerte al día de las batallas de KVK más importantes. Updated on the biggest KVK fights and Osiris League matches in real time, and brighten your day with some ROK humor. A total of 7.237 videos de Rise of Kingdom hemos creado, ¿no? Con el programa en el centro de creadores, ¿ok? Yo estoy empezando. Videos were created through our Creator Zone program this year.
We met with over 200 governors during our community gatherings in LA, Cologne, and Frankfurt, and more than 450 players participated in bonfire events all around the globe, thanks to our dedicated hosts. Ok, nos reunimos con más de 200 gobernadores durante nuestros encuentros con la comunidad, ok, en diferentes partes del mundo. Y más de 450 jugadores participaron en los eventos del programa Bonfire en todo el mundo, ok, gracias a la dedicación de nuestros anfitriones. This year has been truly incredible. Happy 6th anniversary, and thank you to all the governors for being part of our Rise of Kingdoms family and making every moment unforgettable. Greater heights are yet to come. ¿Qué tal? Muchos numeritos por aquí, bro. Muchos numeritos. La verdad es que está muy interesante todo esto que estamos viendo, ¿ok? Espectacular. Que nos hace pensar mucho que la comunidad de Rise of Kingdoms sigue creciendo y sigue creciendo, ¿no? Prácticamente que Rise of Kingdoms se trae esos números anualmente, ¿ok? El aniversario fue el mes pasado, pero igual nosotros pues lo recordamos, ¿ok? Recordamos esto. No había visto estos números, por eso pues les traemos este videito ahora. Está interesante, ¿ah? Está interesante. Espero que puedan pasar por ahí a ver el video, dejen su likecito. La verdad es que Rise of Kingdoms siempre impresionando. Y bueno, con todos esos números, todas las ballenas que existen en Rise of Kingdoms, que pueden darse ese lujo de darle con todo, pues los tenemos, ¿ok? Y nosotros como personas free to play, pequeños los spenders, pues también podemos disfrutar del juego bastante bien, ¿no? O sea, tampoco es que se nos limita tanto, podemos hacer muchísimas cosas a pesar de que pues sabemos que mientras más le metemos a Rise of Kingdoms, pues podemos tener muchas posibilidades de tener ese poder, esa victoria, ¿no? Al final, y estar representando mucho poder en los KVKs. Chicos, gracias por todo. Nos vemos más adelante, ¿ok? Cuídense.